Hola Judy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, es muy importante, Judy, que las personas cuando tomen la decisión, o incluso si no han tomado la decisión de comprar una casa, pero tienen el sueño de comprar su casa, entre más pronto se acerquen a un asesor financiero o asesores financieros, más fácil va a ser su proceso. En el caso de muchos de nuestros hermanos latinos que llegan a este país con todos los sueños, con todas las ilusiones, obviamente que para todos sería un gran sueño, es un gran sueño llegar a tener nuestra casa. ¿Qué pasa? Que cuando somos inmigrantes, muchos de nosotros llegamos sin un social, llegamos sin ningún historial de crédito, y cuando queremos comprar nuestra casa, porque después de 2 o 3 o 5 años logramos reunir dinero para comprar la casa, es entonces que nos damos cuenta que no tenemos crédito, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos por dónde empezar y normalmente las instituciones financieras en Estados Unidos van a pedir un historial de crédito de 2 años, Judy. Entonces imagínate, si una persona llega hoy y en 3 años, en el 2026, decide empezar el proceso para comprar su casa y entonces en el 2026 se acerca a un asesor financiero para iniciar el proceso, se va a dar cuenta que necesita 2 años de historial crediticio. Y entonces su cuenta, su cuenta regresiva, por llamarlo así, va a empezar en el 2026, no en el 2023, que debió haber empezado. Bueno, Alberto, y por ejemplo, ¿quiénes son las personas que pueden comprar? ¿Quién puede comprar casa en Estados Unidos? Hay 4 requisitos principales que las instituciones financieras van a considerar para calificar a una persona para un crédito, para un préstamo. La primera de ellas es el puntaje FICO, que en un momento vamos a pedirte que nos ayudes, que nos expliques un poco esa parte. El segundo es el capital, el dinero que tengan para el pago inicial. El tercer elemento es el historial de empleo, que también normalmente las instituciones financieras piden 2 años de historial de empleo. Hay ciertas opciones donde se puede comprar una casa sin tener los 2 años de empleo, pero en términos generales son 2 años lo que van a pedir las instituciones financieras para otorgar el préstamo. Y el cuarto elemento es la casa que quieren comprar en sí, es decir, que la casa califique para el préstamo, que esté funcional, que no esté inundada, que no necesite un techo nuevo, etcétera. Esos son los 4 elementos. Bueno, y entonces puede comprar un inmigrante que llegó y no tiene papeles, una persona que, por ejemplo, tenga un asilo, que es como la gran mayoría de personas acá en los Estados Unidos pueden de pronto solucionar su tema de documentos y puede comprar un residente y un ciudadano, o hay alguna exclusión en alguno de esos perfiles. Es muy importante la pregunta y le estaba esperando, Judy. Precisamente por eso quise empezar mencionando los 4 elementos que se utilizan para calificar un crédito. Ninguno de estos 4 te habla de tener un social. Ninguno de estos 4 te habla de ser ciudadano. Ahora, sí existen ciertas exclusiones, como en todo, ciertas excepciones, ciertas personas que no van a calificar para un préstamo. Eh, una muy importante, te puedo decir que son mínimas, una muy importante en la cual muy pocos entran para la consecución del préstamo inmobiliario son las personas que están en Estados Unidos con visa diplomática. Uf, eso es, muy poca gente realmente está en esa situación, ¿cierto? La verdad es que la mayoría de las personas que tengan una gran variedad de visas o de permisos, como tú comentabas, asilados,
sí pueden calificar, o debería decir, no por tener un asilo o no por no tener un estatus migratorio, eso no descalifica a las personas. Eso es un mito, es una mentira. Yo personalmente hago los préstamos para estas personas que no tienen un estatus migratorio resuelto en el país, y eso es muy importante también, porque si una persona se acerca a uno de estos bancos grandes que ponen sus anuncios en televisión y en internet y en el Super Bowl, esos bancos generalmente no atienden a nuestros amigos inmigrantes, no les interesan, no les interesamos. Bueno, entonces ya quedamos que cualquier persona puede, desde que cumpla con los requisitos, puede comprar casa, así sea que no tenga documentos en los Estados Unidos, que está pendiente de un asilo o que ya es residente y ciudadano. Y desde que se cumplan esos requisitos. Lo importante es entender que todo el conocimiento es poder y que cuando estamos enterados, pues podemos acceder a todas estas cosas porque dejamos de aprovechar todos estos beneficios, porque comprar casa es el sueño de la gran mayoría, por no decir de todos. Todos queremos comprar una casa porque una casa nos da tranquilidad, así para muchas personas no sea, de pronto para inversionistas no sea el mejor negocio, pues definitivamente la casa siempre va a ser una inversión, porque la casa te va a proteger y definitivamente todos lo anhelamos, y más cuando estamos acá, porque muchos llegamos a este país dejando nuestras casas en los países nuestros. Entonces, por ejemplo, una persona que acaba de llegar, ¿cómo cumple esos requisitos de 2 años laborales? Bueno, excelente pregunta. El historial de 2 años de empleo es muy importante la pregunta, porque además se presta mucho por ahí en la calle para que las personas crean que se deben tener 2 años trabajando en la misma empresa, lo cual no es así. El lineamiento dice 2 años de historial de empleo. La verdad es que va a ser mucho más fácil para una persona tener esos 2 años de historial de empleo en Estados Unidos. Eso sí es verdad. Es decir, una persona con menos de 2 años viviendo y trabajando en Estados Unidos va a tener muchas más complicaciones para comprar su casa. Es posible, pero realmente es muy difícil. Entonces, volviendo a tu pregunta, una persona recién llegada no tiene los 2 años trabajando en Estados Unidos. Entonces, lo más fácil, lo más conveniente va a ser que espere esos 2 años, y no solamente, Judy, para cumplir con el requisito, sino porque en muchas ocasiones, la mayoría, la persona está llegando, no conoce el área, así toda su familia o gran parte de su familia viva en el lugar donde esa persona llegó. Cuando tú llegas a Estados Unidos, no sabes realmente si a donde tú llegas a vivir te va a gustar o lo vas a poder pagar o te conviene por empleo, por cualquier motivo. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, llegas a Estados Unidos y tienes esos 2 años para conocer el área, viajar, me refiero en auto a conocer en dónde vas a vivir, la ciudad o ciudades que te interesan. Mucha gente llega al país y termina mudándose y el plan cambia. Mucha gente llega al país y la ciudad a la que llega a vivir no, ni siquiera la tenía planeada, o llega con un papelito con la dirección del familiar que no sabe qué dice, pero con ese papelito llega a la casa de los familiares o de los amigos que lo están ayudando. Entonces, estos 2 años en los cuales se va a crear un historial de empleo también le sirven a la persona para decidir o para tener una idea mucho más informada de dónde va a querer comprar su casa. Pero entonces, por ejemplo, si los 2 años laborales tienen que ser, no tienen que ser en lo mismo, pero por ejemplo, si yo trabajé en una fábrica y la fábrica se dedicaba
por ejemplo, a productos de alimentación, ¿cierto? La especialidad de la fábrica eran productos alimenticios, pero resulta que en esa fábrica duré un año y ahora paso a otra fábrica, pero resulta que la fábrica es de, por ejemplo, de ropa, confeccionan ropa o distribuyen ropa. Entonces, ahí aplicarían los 2 años o por ser dos líneas completamente distintas no aplica. Vamos a poner un ejemplo, tomando esa información que tú comentas. Si en la fábrica de comida yo era chofer y en la siguiente fábrica donde hacen ropa, yo sigo siendo chofer, la actividad no cambió. Ah, lo Es que no decir, tiene. correcto, correcto. No importa a qué se dedique la empresa, importa a qué te dedicas tú. Al banco le importa qué haces tú. Bueno, qué bien, la actividad de la persona. Bueno, Además, y sí, y permíteme ahondar un poquito aquí, porque algunas personas dirán, bueno, en la fábrica de comida yo era empacador, ¿no? Yo empacaba la comida. Y en la fábrica de ropa yo pego botones, por decir algo, ¿no? A las camisas. Pero si en ambas empresas yo fui un empleado y percibo el mismo sueldo, o mejor aún, un sueldo mayor, no hay ningún problema. de todas Es maneras decir, suma para los 2 años. correcto. Estamos poniendo los casos favorables, digamos. ¿Cuáles son los casos no favorables? Yo empiezo a trabajar en la fábrica de comida, yo soy chofer, me pagan un salario, me voy de ahí a una fábrica de ropa porque voy a ganar el doble, porque voy a ser vendedor y me van a pagar comisión. Ya no voy a ganar un salario, voy a ganar comisión sobre las ventas y me va súper bien. Y gano el doble si tú quieres. Ahí puede haber algo de conflicto. Porque la persona que analice mi expediente, mi solicitud de préstamo, va a decir, bueno, este señor duró trabajando un año en la empresa de comida, pero solamente tiene 8 meses, por decirte algo, de experiencia como vendedor de ropa. Ahí pudiera haber un, un alto a la aprobación, Ok, porque ese no es... es como tal en la actividad que desarrolle la persona. Correcto, correcto. Y es muy, en general, la mayoría de las personas, Judy, tendemos a mantenernos en una misma actividad. ¿A qué me refiero? Si nos pagaran salario en una empresa, normalmente vamos a buscar salario en el empleo nuevo. Claro. Esa es la constancia que quiere ver el banco. Bueno, un segundo punto es el crédito, que eso lo vamos a dejar para hablar al final. ¿Ok? El otro me dices que la persona puede aplicar a esa casa que quiere comprar. ¿Cómo se determina que yo puedo comprar o no esa casa de X monto? O al contrario, vamos a cambiar la pregunta para que la gente mejor sepa de acuerdo como a lo que desarrolla y de acuerdo a sus ingresos, qué casa, por qué monto puede comprar una casa. ¿Cómo ustedes determinan eso? Ustedes como Bueno, lo han brokers. sí, la pregunta es muy importante, Judy, porque de manera natural, como humanos, nosotros tendemos a ver en los demás o tratar de ver en los demás un reflejo de lo que podemos o no podemos hacer. Y eso es un gran error en el caso específico del crédito hipotecario, porque para determinar para cuánto califica una persona o hasta cuánto puede aspirar como precio de compra a una persona, esto se tiene que revisar caso por caso, viendo absolutamente todos los elementos que
el analista del banco va a revisar para aprobar o para negar un préstamo. Es decir, hay que hacer una revisión completa del expediente. No se puede reflejar un caso con base en otro. Así sean hermanos gemelos, siempre hay algo diferente, Judy. Sin embargo, Sí. bueno, ya haciendo esta aclaración, sí podemos comentar que para darnos una idea de hasta cuánto podemos aspirar en la compra de la casa, algo que debemos tener claro, preguntarnos a nosotros mismos es hasta cuánto puedo cómodamente y estar dispuesto a pagar mensualmente por esa casa que quiero comprar. Hay personas que pagan 600, 800 dólares de renta, pero podrían pagar 3,000 por la casa. Y por el contrario, hay personas que pagan 2,000 dólares de renta, pero se están ahogando. Y dicen, yo quiero comprar una casa, pero no puedo pagar más de 1,200. Sí. Eso sí es una pregunta importante que nos debemos hacer cuando empecemos a buscar comprar una casa. Bueno, ¿y cómo han sido los cambios en los créditos hipotecarios, sobre todo después de la pandemia? Bueno, ha habido algunos cambios relacionados con la pandemia. Durante el tiempo de pandemia hubo ciertas libertades o ciertos aspectos en los que los bancos fueron bastante relajados y lo son todavía porque estamos cerca de la pandemia, en el sentido de que había muchas personas buscando comprar una casa y no cumplían con el requisito de los 2 años con un empleo, porque a raíz de la pandemia perdieron su trabajo y entonces ya no tenían los 2 años de empleo. Eso afortunadamente los bancos lo consideraron, las financieras lo aceptaron inteligentemente y estuvieron permitiendo que si durante el 2020 o el 21 hubo ahí un vacío durante el cual la gente no trabajó, se estuvo aceptando bastante. Esto ya se está quedando atrás, ya no se está, cada vez se está permitiendo menos porque ese lapso de los 2 años ya se está quedando atrás, pero esta fue una diferencia importante que ocasionó la pandemia. ¿Y hasta cuándo? Bueno, todos sabemos que las casas tuvieron unos incrementos altísimos después de la pandemia, ¿cierto? Que en pandemia los que compraron, pues pudieron comprar con precios al menos normales en el mercado, pero que después de la pandemia los precios se han incrementado, pero hemos visto que también han bajado un poco. ¿Hasta cuándo crees que esos precios van a bajar? Se espera que los precios sigan bajando un poco. La verdad es que no se va a ver, por lo menos esa es la expectativa, ¿cierto? Nadie tenemos una bola de cristal para predecir el futuro, pero la expectativa es, y yo estoy de acuerdo con ese análisis, es que todavía durante por lo menos 12, 15 meses más, las casas continúen teniendo una ligera baja, una reducción en los precios, además de que el día de hoy es mucho más fácil que una persona que quiere comprar su casa pida un descuento al vendedor o una concesión para ayuda con los costos de cierre y el vendedor colabore. Esto no se podía ver durante la pandemia, no se podía ver hace 2 años, hace un año, porque había una lucha por comprar impresionante, donde salía una casa a la venta y había 40 compradores. Ujú. Sí, es cierto. Bueno, y te quería preguntar también, cuando dijiste que, por ejemplo, esas compañías que salían haciendo publicidad de los bancos, por ejemplo, para que las personas se acerquen y hagan el crédito hipotecario con ellos, ¿por qué crees cuál es la diferencia entre ustedes que trabajan como broker loan independientes, perdón, y esas entidades financieras? O sea, ¿cuál es el beneficio de uno como persona ir a
postularse o aplicar un crédito en un banco o aplicar a un crédito con ustedes? Los bancos grandes tienen muchos gastos y eso es evidente, ¿no? Tienen sus corporativos enormes, tienen unas estructuras administrativas gigantes que mantener, tienen ejecutivos que ganan millones de dólares. Ese dinero tiene que salir de algún lado, ¿cierto? Claro. ¿De dónde? De los bolsillos del consumidor. Sí. Esa es una diferencia importante porque afecta directamente en el costo de la compra de la casa que lo va a pagar la gente. Otra diferencia importante es que esas compañías grandes que ofrecen los préstamos tienen empleados que son los que trabajan día a día con el cliente y le explican el procedimiento y llevan su caso de principio a fin. Y estos empleados, por el hecho de trabajar en ese banco, el filtro que pasan ellos para sentarse frente a un cliente y ofrecerle un préstamo es muy diferente al filtro que pasamos los brokers, que pasamos los oficiales de préstamo con licencia para poder ofrecer un préstamo. Un broker como yo, un oficial de préstamo como yo, requiere de una educación mucho más grande y mucho más profunda y un escrutinio y un análisis y una serie de exámenes mucho mayores de los que por ley se les requiere a los empleados. Esto es por ley. Si un broker de manera independiente como yo quiere ofrecer los préstamos al público, va a tener que pasar una serie de exámenes realmente muy exigentes. Y bueno, yo lo puedo decir porque evidentemente yo los hice, que por decirte algo, Judy, más de la mitad de las personas que aplican ese examen para hacer préstamos hipotecarios en Estados Unidos, más de la mitad de las personas no lo aprueban a la primera vez. La segunda vez que apliquen para ese examen, es mayor todavía la cantidad de personas que no lo aprueban. Y la tercera vez que apliquen, la cantidad de personas que no aprueban ese examen es mayor todavía. Es decir, para poder ofrecer préstamos como broker, realmente hay que estar bastante bien preparado y eso es por exigencia federal, exigencia del gobierno y esa exigencia para los bancos no existe. Entonces, la información y la educación financiera que va a tener un broker, un oficial de préstamos como yo, siempre va a ser de mucha mayor calidad que la que se reciba de un banco. Ya no digamos la atención. En un banco, pues estamos sujetos a su horario de trabajo. Trabajando con un broker como yo, es todos los días, todo el día. Ok, bueno, entonces, como para ir concluyendo, vamos a contarles por qué es importante el crédito para todas las personas en los Estados Unidos. Correcto, Judy. Si recuerdas, con esto empecé yo el tema hablando de los 4 elementos que consideran los bancos para aprobar esos créditos, esos préstamos, el crédito, el puntaje FICO, no solo el puntaje, sino el crédito, el reporte de crédito como tal, es el número 1. La posibilidad de tener un puntaje FICO y un reporte de crédito existe en Estados Unidos de 2 maneras, basada en el número de seguro social o basados en el número ITIN. A mí me gustaría, Judy, si tú gustas platicarnos un poquito acerca de quiénes tienen número ITIN, quiénes pueden obtenerlo y por qué quiere una persona tener un número ITIN. Bueno, como Alberto lo dijo, hay diferentes tipos de personas en los Estados Unidos, pero hay personas que tienen Social Security, que son las personas que
tienen una admisibilidad a través de inmigración para poder tener permiso de trabajo y social, ¿cierto? Como cuál admisibilidad, como de, por ejemplo, un permiso, como un parol para solicitar permiso de trabajo y social, o como solicitar un asilo, tener un asilo pendiente que también les da la posibilidad de tener permiso de trabajo y social, o ya tener un cambio de estatus, como por ejemplo casarse o tener algún tipo de visa que les permita tener los documentos para hacer como de legales en los Estados Unidos, pero eso todo es con una admisibilidad de inmigración. Cuando las personas no tienen eso, no tienen la admisibilidad con inmigración y las personas son indocumentadas, pues como lo suelen llamar, pues la persona puede sacar un ITIN number, que es el documento para declarar taxes en los Estados Unidos. ¿Quiénes los pueden sacar? Todas las personas mayores de 18 años lo pueden solicitar. Y con esos documentos es con los que dice Alberto que pueden acceder a la compra de la casa. El ITIN number lo solicitan a través del IRS. Hay muchas personas en el mercado habilitadas para solicitar, para tramitar el ITIN number. Cuando, por ejemplo, la persona constituyó, por ejemplo, un crédito con pasaporte, fue al banco y solicitó una cuenta o solicitó algún producto online, porque hay muchos bancos que son online ahora. Entonces, la persona solicitó un crédito, por ejemplo, con pasaporte, pero después adquirió el ITIN number, simplemente puede hacer una solicitud a esa entidad con todos los documentos que le exige la entidad para poder hacer ese cambio de pasaporte a ITIN. Y lo mismo con el social. Puede también llamar a la entidad o puede enviar carta a la entidad, como la entidad tenga establecido su requisito para poder hacer ese cambio de ITIN a Social Security. ¿Cierto? Entonces eso es un proceso que se puede hacer, todos lo pueden hacer, así que las personas indocumentadas que de pronto quieran adquirir un ITIN, es muy fácil hacerlo, nuestros servicios están a la orden, les podemos ayudar con todo ese trámite. Entonces, te quiero contar cómo funciona como el crédito para las personas que tienen ITIN y para las personas que tienen social. Porque para nosotros, por ejemplo, las personas que somos especialistas en crédito, pues siempre les recomendamos a las personas indocumentadas que hay que empezar a tramitar un ITIN number para poder empezar a constituir crédito de manera como legal en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que el crédito para todas las personas, tanto para los que, para un pasaporte, para un ITIN number o para un Social Security, el puntaje de crédito determina quién eres tú en los Estados Unidos. Es un puntaje que va desde 300 hasta 850 puntos y se constituye con el buen manejo de los productos financieros. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito, acabo de comprar mi carro y también voy a sacar un crédito personal. Entonces, ¿cómo es manejar bien estos productos? Pues hay que pagar a tiempo, no se puede uno gastar todo el producto financiero, hay que gastarse el porcentaje determinado por el sistema financiero, no se puede sacar tantos productos en el año porque el sistema financiero de los Estados Unidos tiene una medición que es estandarizada y esa medición nos mide a todos por igual, sin hacer discriminación. Entonces es un sistema que se llama el FICO Score y ese sistema tiene unas herramientas o tiene como 4 o 5 estándares que determina cuál es tu puntuación. La primera son los pagos a tiempo y eso determina la medición para esa categoría es el 35%, entonces no podemos hacer pagos tardes porque se nos daña muchísimo el crédito, porque si tú haces pagos a tiempo, te empiezan a calificar como una persona excelente y te van a prestar mucho más rápido en un banco. El otro componente de medición es el porcentaje de endeudamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no te puedes gastar toda la tarjeta. Si, por ejemplo, te dieron una tarjeta de $2,000, te vas a gastar los $2,000. Como hay personas que les otorgaron tarjeta de $2,000 y tienen de deuda 2,300. ¿Qué quiere decir eso? Que estás utilizando mal tu tarjeta. Lo ideal es gastarse un 30%. Yo le digo a mis clientes, gástese un 10%, porque los bancos tienen unas tablas de medición y dicen, si te gastas hasta este porcentaje te calificamos excelente, hasta acá te calificamos bueno y así sucesivamente. Entonces, como queremos tener un buen puntaje de crédito porque tenemos un objetivo, como en este caso, comprar nuestra vivienda, entonces hay que tratar de que siempre nos califiquen excelente, entonces no nos podemos utilizar todo el porcentaje del crédito que tenemos a nuestro nombre, sino solamente un porcentaje.
¿Cómo determinamos eso? Pues la persona que los está asesorando les va a decir, de acuerdo a sus productos financieros, cuánto se pueden gastar. El otro factor de medición es tener una variedad de créditos. ¿Por qué? Porque el sistema financiero quiere saber cómo te comportas con los diferentes créditos. ¿Cuáles créditos? Una tarjeta de crédito, un crédito de vehículo y, por ejemplo, la compra de casa. Es la combinación perfecta para que el sistema financiero te diga, tienes una buena combinación de créditos. El otro factor son las solicitudes que haces. ¿Qué quiere decir esto? En el sistema financiero hay una regla que se llama que es 5 por 24, que en un plazo de 24 meses no puedes realizar más de 5 solicitudes y hay personas que en un mes hacen 50 solicitudes. Entonces el crédito se les daña y después dicen, pero ¿por qué se me bajó el crédito? Porque realizaste 5, 6, 7, 8 cuando eso lo tenías que realizar en un plazo de 24 meses, máximo 5 consultas. Entonces hay que empezar a hacer como un estudio financiero de cada persona para asesorarlo, para que esa persona pueda acceder a su casa, ¿cierto? O pueda tener un buen crédito por los siglos de los siglos, porque resulta que el crédito se comporta así todos los meses. Todos los meses es la misma medición y todos los meses nuestro crédito determina cómo nos comportamos. Y el último factor es la longevidad del crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres una persona que tiene un crédito hace 20 años y lo has manejado bien, tu puntaje es súper alto y es muy bueno. Pero si eres una persona que tiene 2 años y ha manejado muy bien el crédito, tu crédito tiene un buen puntaje. Pero cuando van y miran ese factor de medición que es la longevidad, te dice que tu crédito está bajo. ¿Por qué? Porque eso le demuestra al banco que así tú tengas un buen comportamiento de crédito, no tienes tanto tiempo con el crédito. Entonces eso también eso le ayuda al banco a no entrar en riesgo. ¿Por qué? Porque el banco nos está prestando su plata. Ahora bien, es muy importante entender que todos los historiales de crédito se pueden limpiar, pero se pueden limpiar de manera responsable. Mis servicios quedan a sus completas órdenes. Nosotros hacemos el proceso de restauración de crédito de manera personal, analizamos el crédito, somos completamente analistas en el crédito de cada persona y nos proponemos a cumplir el objetivo para lo que la persona está limpiando el crédito. Para eso si la persona puede hacer el proceso sola, adelante, muy bueno, pues porque es una persona capacitada para eso. Pero si la persona, por ejemplo, siente que que necesita un profesional para hacerlo, pues ahí les podemos ayudar. No sé, Alberto, de pronto qué otra pregunta tengas. Y Judy, una pregunta para las personas que nos están escuchando. ¿Tú también puedes ayudar a la gente a obtener el ITIN number? ¿Tú puedes hacer eso? Sí, nosotros tenemos ya la certificación del IRS y les ayudamos a sacar el ITIN number para lo que la gente lo necesite. Eso es súper, súper importante, Judy, porque también mucha gente que quiere comprar casa llegan conmigo y me dicen, mira, Alberto, yo quiero comprar mi casa, ya tengo mi social, yo lo estoy esperando y ¿qué hacemos? Bueno, esa persona que se esperó hasta tener el social para comprar la casa va a empezar en ese momento a generar su crédito. Cuando lo que esa persona debió hacer, y yo se lo recomiendo a todas las personas que llegan de su país a vivir acá, es inmediatamente llegando a obtener su ITIN number. Porque entonces, en ese día que llegaron, en ese momento que llegaron y dijeron, voy a sacar mi ITIN number, ahí les empieza a crear un historial crediticio. Exacto, de una manera legal. El ITIN number realmente es el documento para declarar taxes, pero hay muchos empleadores que lo aceptan y realmente es mejor que la persona esté trabajando con un ITIN number a que esté trabajando con papeles que sean falsos. ¿Por qué? Porque estás creando un historial, es mejor dicho, una alcancía sin fondo, porque definitivamente todo ese historial se te va a perder. Entonces es generar conciencia. Si el empleador les acepta el ITIN o no se los acepta, nosotros como recomendación para que empiecen con el pie derecho en este país es sáquense en el ITIN number. Empiezan a construir un crédito completamente para ustedes que les va a servir para que en 2 años compren la casa y si les llega el social simplemente se hace el cambio del ITIN al social. ¿Cómo?
nos comunicamos a la entidad nos dice cómo se debe hacer. Hay entidades que lo hacen vía telefónica, eso sí, validando toda la información de la persona y determinando que ella sí sea. O otras personas dicen, no, otras entidades dicen, no, me tienes que enviar una carta con esta documentación. Se hace la carta, se adjunta la documentación y se hace el cambio. Es muy sencillo. Y esto que tú comentas, Judy, es una maravilla, porque entonces gente que llega ya con una expectativa de obtener un social en algún momento, porque por su situación particular saben que lo van a lograr, no tienen que esperar a tener ese social para empezar a generar un historial de crédito. Y así nunca alguna persona no tenga la expectativa de obtener ese social o va a tardar muchos años en obtener ese social, no se tiene que esperar para generar un historial de crédito. Y entonces cuando con el ITIN number llegue a una tienda, no es que lo esté recomendando, pero quiero poner el ejemplo, llegue a Macy's, a una tienda de deportes, etcétera, y le digan, señor, usted quiere aplicar para la tarjeta de crédito de nuestra tienda, solo necesito su identificación y su socio. Esa va a ser la pregunta de la persona, pero esto me parece algo maravilloso para la gente. El ITIN number no genera ningún tipo de estatus migratorio, pero sí nos ayuda para generar un crédito. Entonces, si una persona tiene su ITIN number y llega a Macy's y le ofrecen la tarjeta de Macy's con el ITIN number, puede decirle, sí, como no, sí me interesa. Aquí está mi identificación, que puede ser su pasaporte, su matrícula consular, y le pone ahí en la pantallita su número ITIN, que para efectos de crédito funciona exactamente igual que un número de socio. Eso es una maravilla que le va a dar mucha certeza y mucha tranquilidad y paz y mucho ánimo para que las personas puedan tener crédito en Estados Unidos y manejarlo responsablemente para que en 2 años, en 3 años, puedan decir, me compro mi casa. Así es. Entonces, bueno, nuestros servicios quedan a la orden. Alberto es un broker loan, él les puede ayudar con toda la compra, la preparación para que ustedes apliquen, porque no es que hoy queremos comprar casa y en un mes lo vamos a hacer. Puede que hayan personas que lo puedan hacer de esa manera, pero la mayoría nos tenemos que preparar porque realmente no es muy diferente el sistema financiero a nuestro país, pero hay condiciones que cambian, entonces pues tenemos que cumplir con esas condiciones. Y también para las personas que necesiten mejorar su crédito, mejorar de pronto su estatus migratorio en los Estados Unidos siempre y cuando aplica, nuestros servicios también están a la orden, no somos abogados, no damos consejos legales, pero somos tramitadores de formas de inmigración y especialistas en crédito, entonces les podemos ayudar en todo lo que necesiten. Fabuloso, Judy. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien y gracias a todos por conectarse. Hasta luego. Igualmente, hasta la próxima. Chao.